que aún tenía apuntado el cereal favorito de Jonás, con el único cepillo de dientes en el vaso, con el eco de las risas que antes llenaban la cocina. Llegó con la certeza de que su familia, aquellos que deberían haberla arropado, le dieron la espalda en cuanto se sintió incómodo. En el vacío que dejaron, Clara hizo lo que siempre había hecho. Recogió los pedazos, abrazó más fuerte a su hija y se quedó en silencio. Pero algo dentro de ella cambió esa semana. No fue ruidoso ni explosivo, solo lo justo para plantar una semilla, de esas que echan raíces antes de que nadie note que han empezado a crecer. Hubo un tiempo en que Clara creía que su familia estaría allí para todo. Recordaba los años en que las cenas de los domingos eran sagradas, los asados dispuestos con una precisión casi ceremonial, la mesa de su madre puesta siempre con la misma vajilla desportillada de su lista de bodas. Clara y Yosu discutían por quién trincharía el pavo, quién serviría el vino. La risa venía fácil entonces, subiendo y bajando como una canción que todos sabían de memoria. Antes de Jonás, él no era un extraño, no al principio. Tenía ese encanto discreto. Siempre ayudaba a recoger la mesa, se acordaba de los cumpleaños, le llevaba peonías a su madre, aunque no hubiera celebración. A Yosu también le caía bien. Hablaban de baloncesto y ligas fantasy, se mandaban memes absurdos bien pasada la medianoche. Clara había pensado que había ganado algo raro, un amor que unía familias en lugar de romperlas. Pero Jonás era constante, confiable, y algo en eso empezó a resquebrajar la superficie. Comenzó poco a poco, comentarios que Yosu creía que ella no escuchaba. El señor perfecto no pestañea sin tener una hoja de cálculo. Su madre empezó a proponer planes navideños por separado, diciendo que la presencia de Jonás era un poco intensa para una velada tranquila. Clara intentó apaciguar, construir puentes, hasta que se dio cuenta de que el puente solo tenía un lado. No les gustaba cómo había cambiado con Jonás, cómo había fortalecido sus límites, cómo era más reservada, menos disponible para llenar los huecos emocionales que ellos se habían acostumbrado a que ella tapara. Ni siquiera cuando nació Sofía, el cambio se corrigió. Su padre fue al hospital, pero solo estuvo 10 minutos. Su madre le preguntó si de verdad se lo había pensado bien cuando compraron su primera casa. Yosu nunca recordaba el cumpleaños de Sofía, salvo que Facebook se lo avisara. Aún así, Clara mantuvo la puerta abierta, enviaba invitaciones, mandaba postales, hacía llamadas, incluso cuando quedaban sin respuesta. Cuando Jonás murió y nadie apareció, algo dentro de ella finalmente se quedó en silencio. Esa noche recorrió la casa, tocando las fotos enmarcadas como si fueran reliquias. Su boda, el tercer cumpleaños de Sofía, un día de acción de gracias de hace años, donde aún todos sonreían como si fuera real. Se preguntó cuánto tiempo llevaba fingiendo. En la cocina, las sobras del funeral seguían intactas en sus recipientes. Una vecina había traído una cazuela. Otra persona dejó unos pasteles. Pero Clara no podía comer nada de eso. Abrió la nevera, miró sin ver y la volvió a cerrar. La mesa del comedor seguía puesta para 3. No retiró el plato de más. Solo se quedó allí, mirándolo, recordando la primera vez que Jonás se había unido a una cena familiar. Cómo se había reído de los chistes malos de su padre, cómo había escuchado con paciencia ensayada las historias antiguas de su madre. Le había apretado la mano bajo la mesa cuando Yosu empezó a hablar de su nueva idea de negocio, murmurando: «Tiene buenas intenciones, solo que no sabe cómo aterrizar el avión». Clara exhaló, larga y lentamente. Esa silla frente a ella ahora quedaría vacía. Pero el silencio no era vacío, era revelador. Le decía exactamente quién era ella sin ellos. Y eso fue el principio. Era una mañana de martes cuando llegó la pregunta. Clara acababa de volver de llevar a Sofía al colegio, con las manos aún frías por el viento. Se sirvió una taza de café que no terminaría y se sentó a la mesa de la cocina
mirando el montón de correos sin abrir. Casi todo era publicidad, ofertas de tarjetas de crédito, préstamos preaprobados, panfletos políticos. Entonces vibró su móvil. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Clara dudó antes de contestar, apretando la taza contra los labios sin llegar a beber. Clara, cariño, dijo su madre con una voz demasiado animada, demasiado medida. Solo llamaba para saber cómo estás. Clara parpadeó. El funeral había sido hacía 2 semanas. Su madre no había llamado ni una sola vez desde entonces, ni una visita, ni flores, solo una tarjeta de pésame firmada con un corazón y nada más. Estoy aquí, dijo Clara, sin emoción. Hubo una pausa y luego un cambio de tono. Más, bajo, más calculado. Solo quería saber, ¿Jonás tenía algún seguro de vida? Clara se recostó en la silla. La pregunta no le sorprendió. El momento, sí. No respondió de inmediato. Su pulgar trazó el borde de la taza mientras observaba una ardilla correr por la valla del jardín. Sí, dijo por fin, tenía. La respiración de su madre se detuvo un instante, casi imperceptible. Ah, bueno, eso está bien, supongo. Por ti y por Sofía. Clara no dijo nada. Esperó. Su madre llenó el silencio. Lo pregunto solo porque, bueno, ahora estás sola y criar a una niña es caro. Si hay alguna forma en la que podamos ayudarte a gestionar las cosas o brindarte orientación. Orientación, no ayuda, no apoyo, solo supervisión. La voz de Clara fue firme. Lo tengo controlado. Otra pausa. Luego su madre suavizó el tono como si probara otro enfoque. Es que Jonás era tan organizado, me imagino que lo tenía todo previsto, tal vez incluso dejó algo para la familia. Ahí estaba. Clara se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Un perro ladraba a lo lejos. El cielo amenazaba lluvia. Dejó todo en orden, dijo Clara, pero todo lo que dejó es para Sofía y para mí, para nadie más. La voz de su madre se enfrió. Por supuesto, claro, solo quería comprobarlo. Ya sabes que siempre estamos aquí para ti. Clara no respondió a eso. Terminó la llamada poco después, educada pero definitiva. Se quedó mucho rato frente a la ventana. El café se había vuelto a enfriar. Esa tarde sacó el sobre del despacho de abogados, el que llevaba la etiqueta personal y confidencial. Dentro venía un resumen preliminar del testamento. Jonás había sido meticuloso, intencional. Cada detalle previsto. Había dejado instrucciones no solo sobre bienes, sino también protecciones, contingencias, condiciones de confianza que no podían ser eludidas. Clara ni siquiera sabía hasta qué punto había planeado todo, pero al leer sus palabras, algo se agitó bajo el dolor. Él sabía a quién la dejaba enfrentarse, y había construido un muro alrededor de ella y de Sofía antes de que su corazón se detuviera. Guardó los documentos de nuevo en su carpeta. Si su familia pensaba que el duelo la había ablandado, estaban a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Se presentó con flores. Yosu, su hermano, llamó a la puerta de Clara 2 domingos después de aquella llamada de su madre. Un ramo de lirios envueltos en plástico de supermercado en una mano, un pack de 6 cervezas artesanas en la otra. Llevaba gafas de sol a pesar del cielo encapotado, y su sonrisa era demasiado brillante para alguien que venía a casa de una viuda. Clara no lo invitó a pasar de inmediato. Él cambió el peso de un pie al otro, echando un vistazo por encima de su hombro, como si esperara otra versión de la casa. Parece más pequeña, dijo. La energía de Jonás la hacía parecer más grande, supongo. Ella no dijo nada. Solo mantuvo la puerta abierta el tiempo justo para que él entendiera la indirecta. Dentro, caminó con la soltura de quien nunca ha escuchado un no. Dejó las flores sobre la encimera, abrió una cerveza sin pedir permiso y se sentó en el sofá como si no se hubiera saltado el funeral. Clara se quedó de pie. ¿Y la niña?, preguntó. Sofía está en casa de una amiga.
dijo ella. Josu asintió, dio un trago largo y luego la miró por encima del cuello de la botella. ¿Tú cómo lo llevas? Ella no respondió a eso, no directamente. En su lugar, cruzó los brazos y lo observó mientras él recorría la habitación con la mirada. Sus ojos se detuvieron en la estantería que Jonás había construido, en las fotos enmarcadas, en la ausencia de risa. Josu se recostó y soltó un silbido bajo. Jonás era un buen tío, no llamativo, pero listo. Dinero silencioso, ¿sabes? El estómago de Clara se tensó. Josu siguió, ajeno o indiferente al cambio en su expresión. Estuve hablando con mamá, dijo que tenías seguro de vida. Estarás cubierta una buena temporada. No era una pregunta, era una pesquisa. La voz de Clara fue suave. Eso no es algo que vaya a comentar contigo. Josu se encogió de hombros levantando la botella en un brindis falso. Solo me preocupo. La familia es la familia, ¿no? Todos nos apoyamos. Clara estuvo a punto de reírse. Casi. En lugar de eso, dijo: ¿No fuiste al funeral? Él parpadeó. No conseguí vuelo. Estaba todo lleno. A última hora. Ya sabes cómo es. Ella sí lo sabía. Había visto las fotos de Cancún, cócteles junto a la piscina, una bengala en su mano mientras ella elegía la ropa para el entierro. Gozo se levantó y empezó a caminar hacia el pasillo donde antes estaba el despacho de Jonás. Clara se interpuso. Esa ya no es una zona común, dijo. Él levantó las manos, sonriendo como si todo fuera un malentendido. Tranquila, no estoy cotilleando. Solo recordaba cómo era la casa. Pero ya había mirado hacia la puerta. Clara no se movió. Un minuto después se despidió. Dijo que llamaría pronto. Le dio un abrazo de un solo brazo que cayó sobre su hombro como una formalidad. Dejó la cerveza. Después de que la puerta se cerrara con un clic, Clara se quedó en el silencio mucho rato. Miró el ramo sobre la encimera. Olía levemente a podrido. Ya se marchitaba por los bordes. Lo tiró a la basura sin ceremonia. No habían venido por ella. Daban vueltas alrededor de otra cosa, algo que Jonás había dejado atrás. El sobre llegó un miércoles por la mañana. Clara casi lo pasó por alto entre las ofertas de tarjetas de crédito y los avisos del IB. Era sencillo, sin logotipos, dirigido en una tipografía con serifa, cuidadosa, que no revelaba nada. Lo abrió con el canto de un cuchillo de mantequilla. Dentro, una carta en papel grueso. Despacho jurídico de Benedí en Álvarez. Asunto: última voluntad y testamento de Jonás Alonso. Sus dedos se apretaron alrededor de la hoja. Se sentó en la mesa de la cocina y colocó el resto del contenido en fila ordenada. Lenguaje oficial, instrucciones procedimentales, una fecha de reunión. El testamento había sido actualizado 6 meses antes de la muerte de Jonás, en una época tranquila que Clara apenas recordaba. Él había mencionado que iba a ver a un abogado de forma casual, como si fuera una gestión más. No dijo para qué. Ahora lo comprendía. Leyó cada página 2 veces, luego una tercera. Jonás había dejado todo: activos, ahorros, la casa, el fideicomiso, a Clara y Sofía. Pero no fue eso lo que le cortó la respiración, fue la cláusula final. Si algún familiar mencionado en el documento impugnaba la distribución de los bienes, perdía automáticamente todo derecho a cualquier fideicomiso secundario o pago discrecional, sin apelaciones, sin segundas oportunidades. Jonás lo había redactado en legalés pulcro, pero el mensaje era inconfundible. Si vienen a por ella, se van con las manos vacías. Clara se recostó en la silla y miró por la ventana. La calle estaba en calma. Las campanillas del vecino tintineaban suavemente con la brisa. Aplastó la hoja contra la mesa y pasó los dedos por la firma de Jonás. Era firme, intencional. Él lo había previsto. Él lo sabía. Clara alargó la mano hacia el móvil, casi por reflejo para llamar a alguien, y se detuvo.
No había nadie al otro lado de esa llamada que pudiera entender. Sus padres ni siquiera habían preguntado cómo estaba Sofía. Yosu se había presentado con cerveza y una sonrisa torcida, husmeando como un perro en busca de sobras. Volvió a doblar los documentos y los guardó en el sobre. Lo deslizó en el cajón donde tenía los recibos y los papeles del seguro. Todo en un solo sitio ahora. Todo controlado. Jonás siempre había creído en el orden. Clara solía burlarse de él por eso. Sus carpetas etiquetadas, sus listas interminables, la costumbre de llevar siempre 2 bolígrafos. Ahora lo veía de otra manera. Aquello no era papeleo, era protección. Y no se trataba solo de dinero, se trataba de Sofía, de no dejar espacio a los buitres, de asegurarse de que quienes no estuvieron presentes en vida no se beneficiaran en la muerte. Clara se levantó y caminó hacia el pasillo, deteniéndose frente al antiguo despacho de Jonás. Abrió la puerta. El escritorio seguía ordenado. El aire aún conservaba un leve aroma a cedro y tinta. Se sentó en su silla y dejó que el silencio la envolviera. No lloró, no dijo nada, pero algo en su espalda se irguió. Jonás no le había dejado solo bienes, le había dejado las herramientas para defenderse. El despacho del abogado era silencioso, fresco y demasiado impoluto. Todo olía levemente a cuero y polvo. Clara se sentó cerca de la ventana, con Sofía a su lado, coloreando con una concentración tranquila que le rompía el alma. Su hija no comprendía realmente lo que aquella reunión significaba. Solo sabía que papá ya no estaba y que de repente todo el mundo hablaba más serio que de costumbre. Los padres de Clara llegaron primero. Su madre llevaba perlas. Su padre evitó mirarla a los ojos. Yosu fue el último en entrar 10 minutos tarde, con un leve aroma a colonia y suficiencia. Observó a Clara de arriba abajo como si la que estuviera siendo evaluada fuera ella. La recepcionista los llamó. La sala de reuniones tenía una mesa de cristal alargada y demasiadas sillas. Clara eligió una en un extremo. Sofía se sentó a su lado, hojeando un libro de dibujos. Nadie más habló. Su madre miraba alrededor como si esperara que trajeran un catering. Yosu se recostó en su silla, con los brazos cruzados. El abogado, el señor Benedí, entró con una carpeta bajo un brazo y un portátil en el otro. Saludó a todos con una neutralidad profesional. Luego se sentó, abrió el expediente y pulsó un pequeño mando a distancia, la pantalla al fondo. De la sala se encendió, comenzó un video. Era Jonás. A Clara se le cortó la respiración antes de poder evitarlo. Allí estaba él, sólido, sereno, con el mismo jersey azul que solía ponerse los domingos tranquilos. Miraba a cámara con una firmeza que aún pesaba. Si estáis viendo esto, empezó, es que no pude despedirme como habría querido. Su voz era estable, sin emoción aparente, pero cada palabra parecía esculpida en algo definitivo. Siguió: esto no va sobre el duelo, va sobre claridad. Quiero que lo que construí llegue a donde debe llegar. Clara y Sofía, todo lo que tengo, todo lo que he ahorrado, es para vosotras. No por obligación, sino porque vosotras sois mi familia. Las manos de Clara se tensaron sobre su regazo. Yosu se removió en su asiento. Los ojos de Jonás no vacilaron. Para el resto, si estáis escuchando, es porque creí que surgirían preguntas. Dejad que las responda ahora. Hizo una pausa. Luego pronunció la frase que cambió el aire en la sala. Quien impugne este testamento quedará permanentemente excluido de cualquier otra distribución, incluidos los fideicomisos familiares discrecionales, sin negociaciones, sin excepciones. Clara no pestañeó. Su madre dejó escapar un leve jadeo. Yosu se irguió. El video terminó ahí, sin despedida, sin cierre suave. Solo Jonás, callado y firme, marcando un límite que ninguno de ellos esperaba. El abogado carraspeó. La documentación legal coincide con la declaración en video. Procederemos ahora con la lectura formal del testamento. Clara exhaló despacio. No miró a su familia.
No lo necesitaba. Sintió el cambio, la oleada de incomodidad, de reconocimiento. Ellos habían venido esperando división, palanca, incluso control. Pero Jonás ya había trazado las líneas, y el silencio en la sala ya no era suyo para cargar. La sala permaneció en silencio un segundo más de lo normal tras finalizar el vídeo. Clara podía oír el zumbido de las luces del techo, el suave pasar de página mientras Sofía seguía hojeando su libro, ajena a la tensión que se acumulaba como una tormenta en el horizonte. Yosu fue el primero en hablar. «Esto es una broma, ¿no?» Su risa fue breve, cortante, un disfraz para el rubor que le subía por el cuello. ¿Me estáis diciendo que le dejó todo a Clara y a su hija? ¿Y que se supone que tenemos que asentir y sonreír? El señor Benedí no se inmutó. Las condiciones son legalmente válidas. El señor Alonso actualizó los documentos 6 meses antes de su fallecimiento. Todos los bienes, incluyendo fondos líquidos, propiedades e inversiones, están asignados únicamente a Clara y Sofía Alonso. Yosu se inclinó hacia adelante, haciendo crujir la silla bajo su peso. ¿Y qué hay del fideicomiso familiar? ¿La cuenta del abuelo? ¿La casa de la playa en Santander? El abogado pasó una página de su expediente. El fideicomiso familiar sigue vigente. Sin embargo, por instrucciones del señor Alonso, cualquier intento de impugnar el testamento implicará la pérdida inmediata de todo derecho a dicho fideicomiso. Clara no dijo nada. Observó cómo el color subía por el cuello de Yosu. Su madre se movió a su lado, con los labios apretados en una línea tensa. «Esto es de locos», murmuró Yosu. «Ni siquiera era de la familia de sangre. Se casó contigo». Clara le sostuvo la mirada. «Fue más familia de lo que tú has sido jamás». La mano de su madre buscó el antebrazo de Yosu, una señal sutil para que se calmara, pero ya era tarde. La fachada se había agrietado. «No vayas ahora de digna», soltó Yosu. «Siempre has actuado como si estuvieras por encima de nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Muere Jonás y te quedas con todo el pastel? No funciona así». El señor Benedí carraspeó. «En realidad, sí que funciona así». Yosu se levantó, empujando la silla hacia atrás. «Sois patéticos los dos. Esto fue manipulado. Seguro que ya estaba enfermo. Lo habéis torcido todo». La voz de Clara fue baja. Lo hizo porque sabía cómo ibais a reaccionar, sabía quién estaría y quién no. Su madre desvió la mirada. Su padre no había dicho ni una palabra. Yosu se volvió hacia el abogado. «Vamos a impugnar esto. No se va a sostener. Tenemos derecho a...» Pero el señor Benedí alzó una mano, interrumpiéndolo sin alzar la voz. «Si continúa, perderá el fideicomiso. Su nombre será eliminado de cualquier distribución futura. Eso incluye los ingresos trimestrales que ha recibido durante los últimos 7 años». Yosu se quedó inmóvil. Clara vio cómo la comprensión le cruzaba la cara como una ola. El dinero no era una idea, era real. Y renunciar a él significaba renunciar a un estilo de vida que nunca se había ganado del todo. Se sentó de nuevo, esta vez más despacio. Clara entrelazó las manos sobre su regazo. No necesitaba discutir, el trabajo ya estaba hecho. Jonás se había asegurado de ello. Por primera vez desde el funeral sintió su pulso ralentizarse. El testamento no era un golpe de suerte, era un escudo, y había caído exactamente donde debía. La sala se vació por partes. Clara permaneció sentada, observando cómo su familia se iba deshaciendo, uno a uno. Su madre fue la primera en marcharse, con el rostro tenso, no por dolor, sino por algo más agrio. Una decepción que no logró disimular del todo. No se despidió. Simplemente recogió el bolso y salió del despacho como quien abandona una cena que se ha vuelto incómoda. Gozu se quedó un poco más. Merodeaba cerca de la puerta, trasteando con el móvil, la mandíbula apretada. El encanto fácil que solía llevar como escudo se había resquebrajado, y debajo solo quedaba algo más turbio,
una sensación de derecho sin la seguridad de siempre. Miró a Clara una vez, como si fuera a decir algo, pero luego pareció pensárselo mejor. Se fue sin decir palabra. Clara no se movió. El abogado le ofreció una inclinación de cabeza discreta. «Todo está en orden», dijo, empujando suavemente una carpeta hacia ella. «Aquí está el desglose completo de la herencia. A partir de ahora seré su persona de contacto». Ella le agradeció con un leve gesto. Aún no confiaba en su voz. Fuera, el aire olía a asfalto caliente bajo el sol. Sofía le apretó la mano mientras caminaban hacia el coche. «¿Por qué el tío Josu estaba tan enfadado?», preguntó con una vocecita baja. Clara se detuvo junto a la puerta del copiloto. Se agachó hasta quedar a la altura de su hija. «Porque a veces la gente espera cosas que no le pertenecen», dijo, «y cuando no las consigue, culpa a quien tiene más cerca». Sofía asintió, como si entendiera lo suficiente como para no preguntar más. Subió a su asiento y se abrochó el cinturón con la precisión de quien ya lo ha hecho muchas veces. Clara cerró la puerta y se quedó un momento de pie, dejando que el silencio la envolviera. En casa el teléfono sonó 3 veces en 2 horas. Primero su madre, sin mensaje, después Josu y luego su padre. Clara no contestó, no porque los estuviera evitando, sino porque ya no quedaba nada por decir. El testamento había hablado. Jonás había dejado claras sus intenciones. Todo lo demás era ruido. Para esa noche los mensajes ya habían cambiado de tono. Josu la acusaba de manipulación. La llamó egoísta. Dijo que había comido la cabeza a Jonás para que los dejara fuera. El buzón de voz de su madre rebosaba orgullo herido. «No entiendo cómo has podido permitir que esto llegara tan lejos. Somos familia». Clara lo borró antes de que terminara de sonar. Volvió a abrir la carpeta de Jonás. Las páginas seguían intactas, el lenguaje jurídico cargado de certeza. Leyó de nuevo la cláusula. Impugnar equivale a renunciar. No había ambigüedad, no había resquicio. Jonás no les había dejado rendijas por donde colarse. Deslizó la carpeta de nuevo en el cajón y lo cerró suavemente. En el silencio que siguió, Clara sintió algo desconocido. No era triunfo, ni alivio, era quietud, la que llega cuando los gritos cesan y el polvo empieza a asentarse, la que te dice que la tormenta no volverá, porque quienes traían el trueno, por fin, se habían quedado fuera. Había sido un martes, últimas horas de la tarde. La luz en la casa era suave, dorada, de esas que hacen que todo parezca un poco más llevadero. Clara estaba doblando ropa en el sofá, con el ritmo tranquilo de la vida doméstica envolviéndola como una manta cálida. Jonás estaba de pie en la puerta del cuarto de Sofía, observando a su hija dormir. «Cuando sueña, aprieta los puños», dijo, sonriendo, como si estuviera sujetando algo importante. Clara levantó la vista de la toalla que estaba doblando. Siempre lo ha hecho, incluso de bebé. Jonás cruzó la habitación y se sentó a su lado. No habló enseguida, solo se inclinó hacia adelante con los codos sobre las rodillas, esa postura que usaba cuando iba a decir algo que realmente importaba. «Hoy fui al abogado», dijo. Clara se detuvo. «¿Para qué?». Él no respondió de inmediato. «Solo para actualizar cosas. El testamento, el fideicomiso, tener todo en orden». Ella dejó la toalla a un lado. «Jonás, ¿te encuentras bien?». Él le cogió la mano. «Estoy bien, solo quiero que todo esté claro, por si algún día pasa algo». Hubo un silencio entre ellos entonces, no pesado, no temeroso, solo quieto. «No tengo intención de irme a ningún lado», dijo. «Pero he visto lo complicado que se vuelve todo cuando la gente asume, cuando piensan que el duelo es una debilidad que pueden aprovechar». Clara sabía a qué se refería. Había crecido en una familia que confundía los límites con traición, que creía que la cercanía por sí sola ya les daba derecho a reclamar. Jonás continuó con voz baja. «Si alguna vez pasa algo, quiero que tengas todo lo que necesites.
No quiero que pases meses entre papeles o lidiando con gente que no estuvo cuando hacía falta. La miró entonces, firme. No se trata solo de proteger lo que construimos, se trata de proteger tu paz. Tú y Sofía sois toda la historia. Ella asintió sin saber muy bien qué decir. Había algo definitivo en su forma de hablar, no morboso, pero sí resuelto, como si ya hubiera contemplado la posibilidad de su ausencia y estuviera dejándole un mapa para que pudiera reencontrarse. No volvieron a hablar de ello. La vida siguió. Recoger a Sofía del colegio, preparar la cena, el trabajo, el pulso lento de los días comunes. Pero aquella conversación quedó anclada en un rincón de la memoria de Clara, intacta, como un sobre sellado que no quería abrir. Ahora, con todo ya ocurrido, le volvió con una nitidez cortante, la calma en su voz, el cuidado deliberado en sus planes. No sabía cuándo, pero sí sabía lo importante. Había visto las líneas de fractura y había colocado los cimientos para contenerlas. Esa noche, Clara se sentó en el silencio de la casa, con las manos apoyadas sobre el testamento. Susurró una sola palabra, apenas audible, hacia el cuarto vacío. Gracias, no solo por la protección, sino por haber visto lo que ella no quería admitir, y haberla preparado de todas formas. La carta vino en la mochila de Sofía, doblada con cuidado y sellada con una pegatina de estrella dorada. Clara la encontró mientras vaciaba los toppers del almuerzo y una autorización arrugada para la excursión del colegio. Estuvo a punto de no verla, a punto de echarla al montón creciente de papeles escolares que pensaba leer más tarde. Pero algo en esa estrella la hizo detenerse. La abrió con los dedos, con delicadeza. El encabezado decía: Mi héroe, un proyecto de escritura en clase. Debajo, con la letra inclinada y decidida de Sofía, había una historia que ninguna profesora podía haber anticipado. Mi héroe es mi mamá. Clara se sentó en la mesa de la cocina. Es mi héroe porque cuando pasó algo muy triste, no lloró delante de mí. Me hizo tortitas y me puso el sirope en forma de sonrisa, aunque yo sé que su corazón estaba triste. Me dijo que papá seguía con nosotras en las cosas pequeñas, como cuando salta la tostada o cuando cantamos en el coche. No se enfada cuando hago preguntas difíciles. Me dice: siempre puedes preguntar. Habla suave pero camina fuerte. Dobla mis mantas tan bien que las esquinas parecen triángulos. Se acuerda de mis canciones para dormir aunque esté cansada. Dice que papá nos dejó un regalo, paz, y que eso es lo que estamos intentando cuidar. Creo que un héroe es alguien que se queda incluso cuando es difícil. Mi mamá se queda. Aunque otros no, por eso es mi héroe. Clara no se movió durante un buen rato. Leyó la carta 3 veces, cada palabra calando suavemente en su pecho, no como un peso, sino como un bálsamo. Sofía no solo había absorbido el duelo, lo había observado todo. El silencio, la rutina, la fuerza que lo sostenía todo por dentro. Los niños ven más de lo que queremos que vean, y a veces entienden antes que nosotros. Clara dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón superior de su escritorio. No con los papeles legales, no con las facturas. En otro lugar, íntimo. Esa noche preparó la cena favorita de Sofía: macarrones con mucho queso, sin cortezas en el pan tostado, manzana cortada en forma de estrella. Comieron juntas junto a la ventana, con el murmullo de la ciudad de fondo, suave y lejano. Después de cenar, Sofía se subió a su regazo y se acurrucó sin decir nada. Clara la abrazó, pasándole la mano por los rizos. «Eres la niña más valiente que conozco», le susurró. Sofía bostezó. «Tú eres la mamá más fuerte». Clara no respondió. No hacía falta. La casa estaba en calma. No una calma vacía, sino ganada. Vendrían más tormentas, más sombras. Pero ese momento era claro. Una niña había llamado heroína a su madre. Y por primera vez en semanas, Clara creyó que tal vez fuera verdad.
Al final de la semana empezaron a llegar las cartas. La primera llegó por correo certificado, un sobre grueso con el nombre del abogado de su familia impreso en la parte superior. Clara no lo reconoció al principio, no hasta ver la dirección del remitente, el pueblo de sus padres, su mismo código postal. Dentro, el lenguaje era frío, precavido y calculado. Lo llamaban una consulta, una solicitud formal para revisar los términos del testamento de Jonás, redactada con el suficiente cuidado para no parecer agresiva, pero lo bastante directa como para dejar claras sus intenciones. Querían una copia de los documentos del fideicomiso. Clara leyó la carta 2 veces y luego la dejó a un lado. No los llamó. No respondió. En su lugar, llamó al señor Benedí. Él ya lo esperaba. Estas cosas generan ondas, dijo con calma. La gente no suele aceptar la exclusión en silencio, especialmente cuando afecta a su sentido de derecho adquirido. Se ofreció a encargarse de la respuesta personalmente. Clara aceptó. Días después llegó otro sobre, esta vez del abogado de Yosu, más audaz, más confiado. Cuestionaba la validez del estado mental de Jonás en el momento de la firma. Mencionaba su ingreso hospitalario del año anterior. Insinuaba coacción, influencia indebida, presión excesiva. Clara sonrió con amargura ante aquello. Jonás no necesitaba que lo convencieran. Él había visto la verdad mucho antes de que ella estuviera lista para aceptarla. Reenvió la carta a Benedí. Él respondió en menos de 1 hora. «Estamos bien protegidos», le aseguró. Jonás lo documentó todo. Tenemos grabaciones, declaraciones firmadas y evaluaciones médicas. No hay ninguna ambigüedad legal. Pero aún así, seguían llegando los mensajes. Sus padres volvieron a llamar. Mensajes de voz cargados de una preocupación que nunca sonaba del todo sincera. Su padre, que apenas habló durante la lectura del testamento, ahora le dejaba un mensaje que terminaba con: «Solo queremos asegurarnos de que todo esté siendo justo». Clara no contestó, porque la justicia se fue el día en que le dijeron «llama mañana». Guardó todo. Archivó cada carta, imprimió cada correo. Comenzó su propio archivo no porque lo necesitara, sino porque el orden le daba control. Cada documento se deslizaba en su lugar dentro de una carpeta, junto al testamento de Jonás, junto a la cláusula que todos fingían no haber escuchado. Si impugnaban, lo perdían todo. Y aún así lo intentaban. No porque creyeran que ganarían, sino porque personas como ellos no sabían soltar la idea de que se les debía algo, que los lazos de sangre debían doblar las leyes, que compartir apellidos significaba compartir herencia. Pero Jonás había previsto cada paso, y Clara ahora simplemente mantenía la línea. Las respuestas legales fueron enviadas, las consultas atendidas. El señor Benedí seguía firme y meticuloso. Clara permanecía en silencio, que patalearan, que probaran cada puerta. Solo encontrarían cerraduras, y esas cerraduras no eran de ella. Jonás las había construido. Ella solo sostenía las llaves. Empezó como un susurro. Clara lo oyó por primera vez en el supermercado, 2 pasillos más allá. Voces apagadas, un silencio repentino al pasar. No necesitaba escuchar la frase entera, reconocía el ritmo del juicio, el mismo que la había seguido en el instituto cuando Yosu fue sorprendido robándole el coche y dijo que todo había sido un malentendido. El mismo tono que su madre usaba al decir: «Es que él es así», como si el encanto fuera una moneda que compraba perdón sin fin. Pero ahora era distinto. Ahora la historia había cambiado. Alguien había filtrado partes, tal vez un vecino, tal vez algún antiguo compañero de trabajo de Jonás. La noticia se había extendido por grupos vecinales, cadenas de oración de la parroquia y chats paralelos de Lampa. No solo que Jonás había fallecido, no solo que la familia no se presentó, sino que el testamento había trazado una línea, y que algunos intentaron cruzarla. Clara no comentó nada, no ofreció aclaraciones, pero lo notó.
En el colegio de Sofía, padres que antes solo saludaban con un gesto, ahora se quedaban conversando. La bibliotecaria, que solía pasar de largo por el pasillo, se detuvo a darle el pésame y un discreto «¿Lo estás llevando con mucha entereza?» Clara le dio las gracias. No preguntó qué quería decir con todo. Josu, en cambio, no se quedó callado. Sus redes sociales se llenaron de publicaciones veladas. Textos largos sobre traición, sobre ser excluido por personas que manipulan el dolor. Clara no lo seguía, pero amigas le reenviaban los posts con cautela. Él intentaba presentarse como la víctima, pero el tono no calaba como él esperaba. Los comentarios eran menos que antes, los me gusta escasos. La imagen cuidadosamente construida, el hijo exitoso, el niño dorado, empezaba a desmoronarse bajo el peso de las preguntas sin respuesta. Clara lo notó también en sus padres. La voz de su madre, cuando llamaba, tenía el filo seco de quien sabe que su influencia se está debilitando. La gente se está haciendo una idea equivocada, dijo una vez en un mensaje de voz. Tú podrías ayudar a arreglarlo. Clara no devolvió la llamada, porque no le interesaba arreglar percepciones, le interesaba la verdad. Y si esa verdad les incomodaba, que así fuera. No era venganza, era claridad, y esa claridad les estaba alcanzando. Recibió una carta de un antiguo compañero de Jonás, un hombre discreto que una vez compartió un café con ellos tras un retiro de empresa. Sus palabras eran sencillas. Siempre hablaba de ti con una certeza que pocos alcanzan. Le estás honrando, incluso en silencio. Clara la leyó 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó en su archivo, no porque necesitara más pruebas, sino porque le recordaba que no todas las voces eran ruidosas. Algunas simplemente llegaban más lejos, especialmente cuando el ruido empezaba a derrumbarse bajo su propio peso. La casa se había vuelto silenciosa de otra manera. No era el silencio aturdido del duelo, ni la quietud frágil después de la pérdida. Era algo más suave, intencional, un espacio que ya no esperaba a que algo regresara. Clara lo sintió primero por las mañanas, la forma en que la luz del sol caía sobre la encimera de la cocina, la ausencia de esa tensión constante en los hombros. Comenzó a moverse por la casa con menos armadura, con menos cautela. Sus pasos volvían a sonar como suyos. Empezó con algo pequeño. Vació el despacho de Jonás. No con prisa, no como quien arrasa. Guardó sus cuadernos, su reloj, la foto enmarcada de Sofía que él tenía junto a la ventana. Pero el resto lo embaló. Sus libros, sus papeles, la lista de tareas aún clavada en el corcho. Etiquetó cada caja con cuidado y la subió al desván. Luego pintó las paredes. Un gris suave, algo limpio, algo que no exigía nada. 2 días después instaló allí su escritorio, su portátil, algunas plantas, una taza de cerámica llena de bolígrafos. Colgó en el tablón el ensayo de Sofía sobre su heroína. Sus dedos recorrieron el título una vez antes de fijarlo con una chincheta. El espacio ya se sentía distinto, no porque Jonás se hubiera ido, sino porque ella, por fin, había entrado en él por completo. La siguiente habitación fue la de invitados. Clara la había evitado durante meses. Se había convertido en el cuarto del duelo. Cajas a medio llenar, cartas sin abrir, ropa que ya no usaba. La despejó con calma, con cuidado, un objeto a la vez. Cada cajón vacío se convirtió en una pequeña victoria. Compró una cama individual para las pijamadas de Sofía. Colgó guirnaldas de luces en la ventana. Dejó que Sofía eligiera las fundas de las almohadas. Estrellas brillantes, azul marino. Esa noche hicieron palomitas juntas y vieron una película de dibujos en el suelo, enredadas entre risas suaves y fáciles. Al día siguiente, Clara encargó cortinas nuevas para el salón. Nada extravagante. Solo lino con algo de peso. Llegaron en una caja de cartón y olían a plástico de fábrica al abrirlas, pero una vez colgadas, cambiaron la luz de la estancia, más suave, difusa,
cómo respirar a través de tela en lugar de cristal. No se lo contó a nadie. No hubo anuncio, ningún discurso de nuevo comienzo. No era reinvención, era recuperación. Cada cajón despejado, cada habitación reorganizada era una declaración en voz baja. Este espacio vuelve a ser mío. Una tarde, Clara se encontró de pie en mitad de la cocina, las manos cubiertas de harina mientras horneaba magdalenas que Sofía le había pedido. La radio sonaba suave de fondo, una vieja canción de jazz que Jonás solía tararear en voz baja. No la apagó, la dejó sonar, no como herida, sino como un recuerdo que por fin podía sostener sin estremecerse. La casa no había cambiado, la que había cambiado era ella, y en ese cambio algo se abrió. No una puerta, no una ventana, sino una vida, una que por fin estaba lista para vivir en sus propios términos. Venía metida dentro de un sobre de Manila separada del resto de los documentos legales. Sin remite, solo su nombre, escrito con la letra de Jonás, firme, pausada, inconfundiblemente suya. Clara la encontró al fondo de un montón de papeles que el señor Benedí le había entregado tras su última reunión. Al principio no la había notado. Estaba demasiado centrada en la documentación, en las firmas, en las confirmaciones finales. Pero ahora, con la casa en silencio y Sofía dormida al final del pasillo, se sentó en la mesa de la cocina y la abrió. Dentro, una sola hoja, doblada en 3 partes. La desdobló despacio, alisando los pliegues con el lateral de la mano. Clara, si estás leyendo esto es que algo ha pasado, y no he podido decirte lo que debería haberte dicho 100 veces. No solo que te quiero, sino que lo vi todo. Vi cómo cargaste con un peso que nadie más quiso tocar. Vi cómo diste más de lo que tenías y nunca pediste nada a cambio. Vi lo sola que te sentías a veces, incluso con mi cuerpo al lado. Nunca necesitaste que te protegieran, no de verdad. Pero quise dejarte algo más fuerte que las palabras, algo que mantuviera su forma mucho después de que yo me fuera. Sé quién es tu familia, y también sé lo que no son. Esto no fue un castigo, fue por paz, la tuya, la de Sofía, la vida que nunca deberías tener que explicar ni justificar ante quien no estuvo cuando debía. Cualquier ruido que venga después de mí, deja que pase, no tienes que defender nada. Tú ya viviste la verdad, que eso sea suficiente, y cuando sientas que es demasiado, que estás cargando con todo tú sola, recuerda esto, no te dejé atrás, te dejé por delante. Eres la persona más fuerte que he conocido. No dejes que nadie reescriba eso. Con todo mi amor, Shot. Clara no lloró, no porque no se sintiera conmovida, sino porque aquella carta no reabrió la herida, la cerró. La dobló con cuidado y la volvió a guardar en el sobre. Luego se levantó de la mesa, caminó por el pasillo y la colocó en el cajón superior de su mesilla de noche. No oculta, no expuesta, solo cerca. Se quedó allí un momento con la mano apoyada sobre la madera lisa. Él lo había sabido, no solo lo que vendría después, sino quién era ella, quién era realmente detrás del mantenerse entera. La mujer que aparecía incluso cuando nadie más lo hacía. Apagó la luz, volvió a la cocina y se quedó de pie junto al fregadero. La casa estaba tranquila, cálida, entera de una forma que no lo había estado en mucho tiempo. Esa carta no traía de vuelta a Jonás, pero le dio algo que no sabía que aún necesitaba. No un cierre, sino una certeza, que al final él no solo la había amado, la había confiado para terminar la historia. Era una mañana de jueves cuando llegó el mensaje. Simple. Texto plano, sin signos de puntuación. Podemos hablar. Clara se quedó mirando la pantalla un momento, el pulgar suspendido sobre el botón de responder. Luego bloqueó el teléfono y lo dejó boca abajo junto a su taza de té. No necesitaba preguntar quién lo había enviado. Yosu siempre escribía en minúsculas cuando intentaba sonar vulnerable. No respondió. Al mediodía llegó otro. Creo que deberíamos aclarar las cosas. Y un tercero, más directo.
¿De verdad bloqueaste la cuenta? Clara dejó que los mensajes se acumularan sin apuro. Cada uno era una miga de desesperación, cada uno un recordatorio de lo que él nunca había creído, que ella realmente cumpliría lo que dijo que haría. Recorrió la casa con una calma serena. Las ventanas estaban abiertas. Las risas de Sofía se escuchaban desde el jardín, donde jugaba con la hija de una vecina dibujando con tizas en el suelo. Dentro, Clara se preparó una segunda taza de té. Hojeó un libro que llevaba tiempo queriendo terminar. El móvil volvió a vibrar. No lo miró. Esa tarde, el tono cambió. «Estás haciendo que esto sea peor de lo que tenía que ser». Casi se rió al leerlo. La frase le resultaba tan familiar. Una acusación disfrazada de razonamiento. La insinuación de que su reacción ante la traición era el verdadero problema. Yosu siempre se había sentido más ofendido por las consecuencias que por las decisiones que las provocaban. Llamó una vez, dos. Clara dejó que sonaran. Finalmente escuchó un mensaje de voz a la mañana siguiente. Su voz sonaba tensa, caminando de un lado a otro, a medio camino entre la indignación y la calma forzada. «Tú sabes que yo nunca te haría daño de verdad», decía. «Tú me conoces». Sí, pensó ella, ese era el problema. Lo conocía el patrón, el encanto que llegaba justo después del daño. La culpa disfrazada de confusión, la manipulación envuelta en la suavidad de una historia compartida. Lo que Yosu no había previsto era que ella ya no necesitaba nada de él, ni explicaciones, ni disculpas, ni su versión de los hechos. El bloqueo de la cuenta había sido confirmado, el informe de fraude presentado, la documentación enviada. Ya no había espacio para relatos, solo quedaban números, solo pruebas, y Clara había dejado de justificarse. Ese fin de semana silenció su número, no lo bloqueó, solo lo dejó en silencio. No necesitaba más drama, más teatro, necesitaba tranquilidad, que él se desmoronara, que inventara una nueva versión de lo ocurrido, que se desahogara con quien quisiera escucharle. Ya no era asunto suyo. Pasó el sábado organizando las últimas páginas del archivo. Imprimió el último recibo de alquiler. Archivó la notificación de confirmación del banco, encajó todo en su lugar, cronológico y completo. Luego cerró la carpeta. No necesitaba volver a abrirla. Yosu había hecho su último intento, pero Clara ya había tomado su decisión, y esa decisión no estaba sujeta a debate. Apareció en el calendario como un moratón que Clara había olvidado. El cumpleaños de Yosu lo vio por accidente, pasando las fechas en su móvil mientras pedía cita para el dentista de Sofía. Ahí estaba, rodeado en gris desvaído, sincronizado años atrás desde un calendario familiar compartido que nunca se molestó en borrar. Lo miró un instante. Luego, sin ceremonia, eliminó el recordatorio. La fecha ya no significaba nada, pero Sofía lo notó de todas formas. Esa tarde preguntó, «¿El tío Yosu viene hoy?» Clara levantó la vista desde los fogones. «No, cariño, este año no». Sofía lo pensó. «¿Por qué no vino cuando papá murió?» La mano de Clara se detuvo sobre la cuchara en la salsa. No respondió al instante. Luego se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su hija. «Porque a veces», dijo despacio, «hay personas que te muestran quiénes son de verdad, y cuando lo hacen hay que escuchar». Sofía asintió, en silencio, pero comprendiendo. Luego, tras una pausa, preguntó, «¿Podemos hacer tarta igual?» Clara sonrió. «Siempre podemos hacer tarta». La hicieron juntas esa noche, de vainilla con glaseado de fresa, elección de Sofía. Se subió a un taburete y rompió huevos con dramatismo, mientras Clara medía la harina con su habitual precisión tranquila. La cocina se llenó del olor a azúcar y algo más cálido. Paz, tal vez. Estabilidad. Después de cenar, encendieron 2 velas. Una por Jonás y otra por ellas. No era un cumpleaños, era una marca.
un reconocimiento silencioso de que algo había cambiado hacía un año y que nunca volvería a ser como antes. Sofía canturreó una melodía inventada sobre la marcha. Luego sopló ambas llamas y aplaudió una vez, como sellando una promesa. Clara cortó la tarta y le dio un trozo. Se sirvió una copa de vino y se sentó al otro lado de la mesa, observando a su hija comer con una alegría ligera, sin peso, sin discusiones, sin indirectas, sin tensión en los bordes de la habitación, solo el sonido de los tenedores en los platos, solo risas suaves y el consuelo de una calma ganada. Clara pensó en Jonás entonces, no en el día en que murió, ni en el funeral, sino en aquella noche en que bailó con Sofía en la cocina, deslizándose con los calcetines por el suelo, sus risas subiendo como burbujas mientras él la hacía girar bajo la luz del techo. Ese era el tipo de recuerdo que se mantiene entero, no grandioso, pero enraizado. Eso era lo que quedaba cuando todo lo demás desaparecía. Más tarde, cuando Sofía ya dormía, Clara se quedó junto a la ventana con el último trozo de tarta intacto sobre la encimera. Las luces de las casas vecinas se apagaban una a una. La calle quedaba en silencio. No pensó en Yosu. No se preguntó cómo estaría pasando su cumpleaños, ni a quién estaría culpando ahora. Algunos lazos se rompen con estruendo, otros se disuelven en silencio. Este se había deshecho por completo. Y Clara no tenía intención de volver a coserlo. No hubo un final dramático, ni confrontación en un juzgado, ni mensajes de voz a gritos, ni una última exigencia por lo que él creía seguir mereciendo. Solo silencio, y eso, Clara se dio cuenta, era lo más poderoso de todo. Pasaron semanas, luego meses. Las llamadas cesaron, las cartas se espaciaron. Lo que antes fue una tormenta de acusaciones se desvaneció en destellos ocasionales de intentos de contacto, correos sin respuesta, algún número bloqueado que todavía insistía una vez más por costumbre. Pero Clara no respondió. No por rabia, sino por certeza. El testamento se había sostenido. El fideicomiso permanecía intacto. Los bienes, protegidos bajo la estructura que Jonás construyó y que Clara mantuvo. El último comunicado del banco llegó en forma de estado final, una simple confirmación de que las impugnaciones de Yosu habían sido desestimadas, el fideicomiso blindado, la cuenta cerrada de forma definitiva. Clara lo archivó al fondo de la carpeta, la última página de un libro grueso de límites. Ya no la miraba, ya no lo necesitaba, su sola existencia bastaba. Algunos lo llamarían venganza, pero Clara sabía que no era eso, no era represalia, era recuperación. Jonás le había enseñado el valor de la previsión, pero fue su propia determinación silenciosa la que lo llevó hasta la línea de meta. Cada documento que archivó, cada mensaje que no respondió, cada conversación que eligió no tener, esa fue la verdadera respuesta. Sin drama, solo claridad. Pensó en lo que Yosu había intentado hacer, en cómo contaba con su silencio, en la suposición de que el duelo la volvería dócil, que no se atrevería a romper la imagen frágil de la familia. Él había subestimado la única arma que nunca vio venir, la contención. Clara no gritó, no buscó aprobación, no jugó al juego de la culpa compartida. Simplemente cerró las puertas, trazó la línea y dejó que los hechos hablaran por ella. Y hablaron, más alto que cualquier enfrentamiento. Una tranquila mañana de domingo, Clara y Sofía plantaron un pequeño árbol en el jardín. Fue idea de Sofía. Para papá, dijo, así podemos verlo crecer. Clara se arrodilló junto a su hija, las manos en la tierra, las mangas remangadas. El suelo estaba blando, receptivo. Colocaron las raíces y apisonaron la tierra con firmeza, sin discursos, sin ceremonia, solo acción. Después, tras regar el arbolito, se sentaron en los escalones del porche y observaron las hojas moverse con la brisa. Sofía se apoyó en ella, cálida y liviana. Clara inspiró. El aire volvía a ser ligero, sin tensión agazapada en las esquinas, sin la sombra de lo que podría venir. Se había acabado, no con un estallido, sino con una elección. La
de cerrarlo sin pedir perdón, la de dejar que la verdad hablara, la de alejarse, no como huida, sino como poder, porque la verdadera venganza, cuando está bien construida, no grita, permanece y no tiembla.